Listo, entonces buenas noches para todos de nuevo. Entonces, vale, esta sería nuestra última sesión de esta primera parte del curso. Entonces cerraríamos ya con un poquito el análisis de varias de las condiciones que podemos desarrollar en estas ecuaciones que habíamos encontrado el día de ayer, em, relacionadas con el comportamiento cosmológico de la teoría de Brans-Dicke. Entonces hemos deducido el día de ayer y estamos haciendo todo el análisis y demostración de las ecuaciones de Friedman, ahora modificadas para ese nuevo marco teórico de la cosmología, que incluiría Friedman y Brans-Dicke, con los campos escalares anexos ahora. Y pues deducimos las dos ecuaciones de Friedman y también la ecuación de continuidad para el campo escalar. Ese fue nuestro trabajo el día de ayer. Entonces, a partir de eso, pues lo que vamos a empezar a hacer será revisar unos, digamos, unos detalles particulares ya directamente de estas ecuaciones y ver pues qué es lo que pasa y cómo se va a comportar justamente con esas condiciones pues, de este proceso, ¿ok? Mm, ok, entonces con ello a partir de estas ecuaciones las cuales pues llegamos el día de ayer, esas tres, vamos a evidenciar un momento rápidamente qué es lo que sucede con las ecuaciones cuando consideramos el caso particular, cuando tenemos un campo o un potencial de campo escalar libre o también pues de alguna forma un potencial nulo, ¿listo? Entonces para ello pues vamos a tomar las ecuaciones que ya dedujimos y en principio pues arrancaría con la de Friedman, ¿ok? Entonces para ello voy a crear primero una nueva página, entonces donde reúno, a ver, vamos a ver si me lo deja hacer bien, donde reunamos las ecuaciones que tenemos aquí, entonces tendremos esta, creo que queda como abajo, sí, vale, entonces tendremos esta, la ecuación de continuidad, también tendremos entonces esta grandota, que sería la segunda ecuación de Friedman, vamos a ver, viémosla por aquí completita, creo que se llevan un poquito de más cosas, bueno. Listo, y esta también la subimos, entonces vamos a ver. Y la segunda ecuación, y nos faltaría la primera ecuación de Friedman, que sería esta de acá. Esta acá, entonces corremos por acá arribita. Tendríamos esta y tendríamos entonces esta de acá, ¿vale? Ok, entonces hace un tiempo nosotros habíamos verificado, justamente cuando llegamos a esta ecuación de aquí, como unas dos clases atrás, habíamos llegado a la relevancia que tenía de alguna forma el último término o la relación del potencial para escribir justamente um, pues esta ecuación de continuidad, ¿no? Y la dinámica que existe detrás del campo escalar phi, en el cual aquí aparece doble punto. ¿Vale? Entonces, a partir de estas tres ecuaciones, la primera sería la ecuación de Friedman o ecuación de conservación de la energía, ¿cierto? Más Brans-Dicke. Luego la segunda sería la ecuación de aceleración de Friedman, la segunda ecuación de Friedman,
más Brans-Dicke. Y la tercera sería la ecuación de continuidad directamente relacionada con el potencial. Entonces, vamos a analizar rápidamente qué es lo que sucedería cuando seleccionamos particularmente, por ejemplo, un potencial. Entonces, caso particular, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando estamos asumiendo un potencial nulo, digamos b de phi que sea igual a 0, o lo que es lo mismo para esta expresión, para la expresión 3, o un potencial de tal manera que, por ejemplo, eh, sea de la siguiente manera, que es el de campo libre que hemos mencionado anteriormente. Entonces tenemos un m cuadrado, un phi cuadrado sobre 2. Entonces cuando incluimos cualquiera de estos dos términos dentro de estas ecuaciones, pues lo que podemos pasar a verificar es justamente qué es lo que sucede con esa, con esa dinámica de las ecuaciones mismas, ¿no? Y aparte de eso podemos colocar una condición, y por otro lado podemos colocar una condición donde de alguna forma haya ausencia de materia, ¿vale? Ausencia de materia. O sea, nos estamos percatando simplemente el caso dinámico de cómo se comporta justamente este campo escalar bajo esos efectos de ausencia de materia. ¿Vale? Algo así pensándolo como un universo sin materia donde solamente poseemos ese campo escalar o esa sustancia extraña mágica que está haciendo justamente que el universo se expanda y que tenga las características y las condiciones particulares pues que ya hemos analizado anteriormente, ¿vale? Entonces ausencia de materia sería decir que tanto la densidad como la presión valen cero. ¿Listo? O sea, de alguna forma que la relación del tensor energía-momento, o lo podemos decir también como el tensor energía-momento, vale cero. ¿Listo? Entonces, bajo esas condiciones, la pregunta es cómo se comportarán estas ecuaciones, ¿vale? Entonces, en primer lugar, lo que podemos ver, por ejemplo, en la ecuación número 1, pues sería que nuestro parámetro de Hubble al cuadrado, o el h cuadrado, va a ser igual a este primer término se me anula. Luego tendríamos el siguiente, donde tendríamos el factor omega, 6 phi al cuadrado. Aquí tendríamos entonces phi punto sobre phi al cuadrado, menos, y aquí tendríamos h, phi punto sobre phi. Y luego aquí finalmente tendríamos el potencial, digamos el aporte particularmente que estaríamos haciendo del potencial. Pero entonces aquí ya es decisión de nosotros seleccionarlo, pues si lo dejamos directamente como cero, o sea, digamos que estamos considerando, por ejemplo, efectos de este potencial particularmente que digamos que efectos prácticos para la actualidad del universo, pues no influye mucho dentro de la expansión acelerada, completamente acelerada, a diferencia, por ejemplo, de las primeras etapas de la inflación, donde este potencial sí que tenía una relevancia importante, ¿no? Solo inclusive lo estuvimos trabajando en modelos de quinta esencia, cuando teníamos el potencial, y ese potencial justamente evoluciona de tal manera que lo teníamos algo, digamos, un comportamiento parecido a esto, ¿no? Como una especie como de rodadero, y este rodadero, si no era un potencial que volvía a retomar para valores grandes, pues lo que pasaba era que ese potencial decaía finalmente convirtiéndose en lo que posteriormente llamaríamos como materia, ¿no? Entonces, si lo consideramos directamente aquí, pues podríamos añadir el término pues, potencial de phi, si lo tomamos como potencial libre, ¿vale? Entonces, pues aquí simplemente lo que tendríamos sería que añadirlo y nos quedaría este término de acá, añadido acá. Pero pues para efectos prácticos aquí lo que estamos tomando, vamos a tomar directamente el potencial igual a cero, ¿vale? Y el último término, este de acá, recordemos que esta acá depende justamente del tipo de curvatura que estamos trabajando, si es esférico, hiperbólica o plana, y que para efectos actuales también, digamos dentro de las mediciones, pues se estipula dentro de las ecuaciones de Friedman que este valor tiende a ser cero. ¿No? O sea que estamos hablando justamente de un universo pues plano a escalas cosmológicas, digamos en las mediciones que hemos nosotros detectado del CMB, ¿no? Entonces digamos que dentro de los procesos de investigación que se han hecho pues para estipular cuánto vale ese tipo de curvatura aproximadamente, ya que el universo tiende a ser bastante pues muy bien comportado homogéneo isotrópicamente, entonces digamos que la misma distribución pues a lo que alude es que tenemos un tipo de curvatura plana, o sea realmente es plano, digamos, dentro de todo el esquema topológico que podría ser curvado, ¿no? Entonces, digamos que estamos tomando justamente esa región tan extensa del universo visible, al menos para nosotros, que se comporta de manera plana, ¿ok? Entonces, k es igual a 0 y si siendo k igual a 0, pues tendríamos finalizado ese término, o sea que ese sería 0.
Y aquí también ya lo eliminamos, aquí nos quedaría simplemente esta ecuación. Esta ecuación sería la ecuación de Friedman, la ecuación de Friedman, que escribiría entonces de Friedman, que escribiría de alguna forma esa conservación de energía del campo escalar, ¿no? En este caso más Brans-Dicke. Fíjense que aquí lo que tenemos justamente es una evolución de, recordemos que el H es bien involucrado con el factor de escala, ¿no? Con ese hipotético, entre comillas, radio de, del universo, ¿cierto? Expansión del universo, y que en este caso va solamente a, digamos, a influir o a tenerse en cuenta cuando estamos de alguna forma relacionando estos campos escalares. Fíjense que existe entonces una relación directamente con el campo escalar phi cuando consideramos esas condiciones, ¿no? ¿Cómo nos quedaría la ecuación 2? La ecuación de aceleración, entonces nos quedaría como h punto sería igual a, entonces para el primer término, debido a que estamos trabajando el caso de ausencia de materia, este P y este ρ sería cero, por lo tanto se anularían ambos primeros términos. Por aquí este K también sería cero. Y por aquí a lo último, pues lo que les comentaba, ya sea que escojamos acá entonces el potencial como el potencial libre, como es este de acá, o directamente decimos que es cero, ya demostramos que de ambas formas nos va a dar cero este término, este último término, quedándonos entonces con que pues sería simplemente pues lo que aseguraría que sería estos dos términos de acá, ¿vale? O sea, lo cual sería 2 veces h, phi punto sobre phi, eh, menos omega sobre 2, y aquí sería phi punto sobre phi, y todo esto elevado al cuadrado, ¿vale? Entonces, cuando tenemos esta, sería nuestra segunda ecuación de Friedman. Entonces, segunda. Entonces, cuando tenemos esta segunda ecuación de Friedman, pues lo que nos damos cuenta es que la aceleración va también a depender importantemente de lo que valgan justamente esos elementos que están aquí dentro, ¿no? Entonces, esta parte es bastante vital dentro de las ecuaciones porque ya que sabemos que existe una aceleración, pues habrá que saber cómo se va a comportar estos ambos factores, de tal manera que si estamos, digamos, revisando la dinámica justamente de la expansión del universo actual, pues tendremos que ver entonces cómo debería comportar phi para que de alguna forma eso tenga sentido. ¿Ok? Listo. Y por último tendríamos la ecuación 3, que es la que vamos a revisar un momentito. Debido a que la ecuación 3, al hacer ese reemplazo, ¿qué tendríamos? Entonces tendríamos la siguiente ecuación, tendríamos phi doble punto más 3 veces h por phi punto. Y del otro lado, ¿qué tendríamos? Entonces tendríamos en ausencia materia ρ y p valen 0, y sea que reemplacemos por el potencial libre o por b igual a 0, entonces estos dos se van a terminar anulando, quedándonos simplemente la igualdad a 0. ¿Ok? Y es aquí entonces donde podemos empezar a hacer un análisis rápidamente de esta nueva ecuación de continuidad, la ecuación de continuidad, ya que podemos resolver esto rápidamente y verificar cuál es la condición que debe cumplir entonces. Eh, digamos, la velocidad puede ser justamente de nuestro campo escalar. ¿Listo? Entonces, para ello, vamos a hacer uso de la ecuación 3, la ecuación de continuidad, y vamos a resolverla rápidamente. Entonces, vamos a tomar esta ecuación y vamos a, bueno, para que nos quede un poco más fácil y rápido el análisis, vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a llamar, por ejemplo, vamos a llamar a phi punto, lo vamos a llamar omega, ¿vale? Mayúscula. Y entonces eso quiere decir que hacemos ese cambio, pues esto nos quedaría de la siguiente manera. Pues si hacemos esto, lo que estaríamos diciendo sería que phi doble punto sería igual a un omega punto. Por tanto, la ecuación nos quedaría como omega punto más 3 veces h por omega. ¿Listo? Y eso lo hago con el fin de que nos quede pues una ecuación diferencial más fácil de trabajar, ¿vale? Pero pues esto es lo mismo que tener la derivada de omega con respecto del tiempo,
más 3 veces, o bueno, pues voy a pasar del otro lado la expresión, entonces sería menos 3 veces h, pero h, ya sabemos que el parámetro de Hubble es a punto sobre a, y eso sería por omega. ¿Ok? Entonces lo que podemos aquí directamente hacer es lo siguiente, entonces a partir de esta ecuación lo que tendríamos sería d omega sobre omega, pasándolo del otro lado, y tendríamos menos 3 veces, y el a puntos sabemos que pues de igual forma es el de a de t, ¿cierto? Y aquí donde t pasaría a multiplicar del otro lado allá y quedaría dividido sobre a, ¿ok? Entonces sería nuestra ecuación diferencial que aparecería allí. Entonces, pues lo que tendríamos que hacer a continuación sería pues integrar de ambos lados la expresión. Mm, y entonces, aquí quiero que se fijen un momentito particularmente en este término, en este último término, y es que este último término, al tener justamente la definición del diferencial exacto, ¿sí? Recordemos que el diferencial exacto sería como colocar justamente la definición de la pendiente, que sería esto, ¿no? Trivialmente, pues uno lo que menciona es como si se cancelara esto, pero es que no, pues digamos matemáticamente no es correcto. eh, pues ya que aquí está definida la definición también de pendiente. Sin embargo, pues esta justamente es la estructura rigurosa, ¿no? Entonces es simplemente el hecho para que nos quede al final de a, del otro lado, o sea, nos quedaría menos 3 veces la integral, nos quedaría menos 3 veces la integral de dA sobre a. ¿Listo? Perfecto. Y entonces, ¿qué tendríamos allí con eso al resolver la ecuación? Entonces tendríamos que esto nos daría. Entonces nos daría logaritmo de omega igual a, y eso nos daría menos 3 logaritmo de a, ¿cierto? Más una constante de integración, ¿cierto? Ok, entonces a partir de ello, lo que tenemos es lo siguiente. Podemos, por ejemplo, a ver qué podemos hacer aquí. Por ejemplo, bueno, el logaritmo de omega quedaría completamente intacto. Y lo que podríamos decir sería que este menos 3 que está aquí como base, podemos pasarlo directamente al exponente de la a, pues por las propiedades de los logaritmos aplicados a un parámetro. Entonces podríamos simplemente llamar logaritmo de a a la menos 3. ¿Listo? Y la c la podemos, pues como es una constante de integración, la constante de integración la podría valer cualquier número. Y como puede valer cualquier número, entonces ese número lo podemos representar de alguna forma por algún logaritmo de otra constante. ¿Sí? Entonces esta c, si quieren llamarla c1, la podemos reescribir como el logaritmo, por ejemplo, de c2. ¿Sí? De otra constante, de tal manera que el logaritmo de c2 de un número constante, pues me da otra constante, ¿no? Pues de alguna forma podemos hacer eso para que nos quede fácil de representar lo siguiente que voy a hacer a continuación. Y entonces es que si hacemos eso de esta manera, lo que nos quedaría sería lo siguiente. Entonces quedaría el logaritmo de omega va a ser igual a. Entonces, por propiedades de los logaritmos, cuando tenemos dos logaritmos sumándose, sería lo mismo que tener justamente dentro del argumento de un logaritmo la multiplicación de ambos términos, ¿no? Entonces sería a la menos 3 por esa constante C2, ¿no? Entonces, pues ya está. Simplemente eso por puras propiedades de logaritmos. Em, Voy como en zigzag en este juego, aquí haciendo esta demostración. Entonces, al tener logaritmos de ambos lados, pues lo que podemos verificar entonces finalmente es que omega es igual a la menos 3 por C2, ¿no? Que sería la constante de integración. ¿Listo? Y finalmente, pues nuestro resultado es otra vez devolviéndonos a lo que era omega en un inicio, es entonces que phi punto es igual a C2, esa constante o condición inicial, sobre a la 3. ¿Listo? Aquí está nuestra solución para phi punto. Y entonces esta digamos que es una de las particularidades importantes que uno puede ver de la ecuación de continuidad. O sea, cuando estamos en ausencia completamente de materia y cuando seleccionamos el potencial sea libre, sea de campo libre o sea potencial B igual a cero, entonces fíjense que la velocidad va a tener el comportamiento tal, la velocidad del campo escalar va a tener el comportamiento tal que va a ser el inverso del factor de escala. ¿Eso qué quiere decir? De alguna forma lo que podemos pensar es que, viéndolo así a grandes rasgos,
es que para valores, pues al ser una relación completamente inversa, eh, pues lo que podemos pensar es que a medida que el factor de escala empieza a incrementar, o sea, entre comillas, a medida que el radio hipotético del universo empieza a incrementar, la velocidad empieza a bajar. Eso es lo que nos permitiría deducir físicamente, digamos, para que lo pensemos en un esquema, eh, sería que a medida que el universo se hace más grande o se expande, ¿cierto? A medida que el universo se hace más grande o se expande, entonces la velocidad va a cesar un poco más. O sea que al inicio del universo, cuando apenas el universo era lo suficientemente pequeño en la época de la inflación, podemos decir que esa cantidad de rotación que puede tener, o esa velocidad que puede tener justamente ese campo, va a ser mucho más grande que la que ahora tiene, que tardaría mucho más justamente en girar, así como nosotros hablamos el modelo de quintesencia, que de hecho pues esto va relacionado bastante muy bien con lo que ya vimos anteriormente en eso. Entonces, esa podría ser una de las deducciones directamente de este proceso. Entonces, particularmente del modelo de Brans-Dicke aplicado pues a este campo libre o potencial igual a cero. ¿Ok? Entonces, vale, algunos comentarios extra. Entonces, lo que puedo decir aquí es que tanto la ecuación uno como la ecuación 3, la ecuación 1 y la ecuación 3 en general pueden ser consideradas como, como dos ecuaciones independientes que regulan la dinámica la dinámica espacial del espacio homogénea e isotrópica del universo de Brans y Dicke. ¿Ok? Em, Otra cosa es que cuando la materia ordinaria es descrita por un fluido perfecto, el tensor energía-momento, sabemos que cuando habíamos hecho justamente esa descripción para el modelo de quinta esencia, creo si no estoy mal, habíamos deducido entonces de alguna forma la relación de la ecuación de continuidad, pero con la densidad de materia más 3 veces h, y aquí tenía entonces la densidad de materia más la presión de materia igual a cero, ¿no? Esta era la ecuación de continuidad que salía cuando estábamos encontrando justamente por medio de la ecuación de conservación del tensor energía-momento, nos salía esta ecuación de continuidad, ¿no? Que era bastante vital justamente para saber cómo podíamos nosotros relacionar ambos elementos de P y Rho por medio de la ecuación de estado que aparecía en la deducción, ¿no? Esto es lo que me refiero es particularmente a esta condición de conservación de el tensor de energía-momento, ¿no? De la derivada covariante del tensor de energía-momento. Nos salía esto. Entonces, si nos fijamos, pues de alguna forma tenemos digamos, una relación, una coincidencia justamente entre ambos términos, entre esta de acá, que sería la ecuación de continuidad para el campo escalar, y esta que sería la ecuación de continuidad para eh, el efecto material del cual nosotros nos estamos pues aprovechando, ¿no? Entonces, a partir del tensor de energía momento tenemos esta ecuación de continuidad material, y a partir de los campos escalares tenemos esta ecuación de continuidad escalar, ¿no? Entonces, esta parte es súper importante y es bien interesante, ya que si nos damos cuenta, de hecho, ambos elementos tenemos 3h de ambos lados, pero hay una diferencia bastante importante, y es que bueno, esta ecuación, la ecuación de continuidad escalar, es una ecuación de segundo orden en phi, ¿vale? Mientras que esta ecuación de aquí, esta ecuación de continuidad, es una ecuación de primer orden, ¿vale? Entonces lo que nos damos cuenta aquí es la diferencia, pues de alguna forma, de ambas estructuras de las ecuaciones, que es pues bastante importante dentro del marco que estamos tomando, ¿no? Pero pues que va a tener justamente una relevancia y una implicación relacionada con lo que estamos haciendo de deducción aquí abajo. Ok, entonces ya con eso, pues ya podemos dar entonces los últimos apuntes particulares sobre esto que tengo por aquí anotados, y y ya tendríamos montada entonces toda la estructura final de las ecuaciones de Brans-Dicke para la cosmología y para la relatividad en general, y que podríamos aplicar para cualquier caso métrico que nosotros queramos aplicarlo, ¿no? Así como les comentaba yo al inicio, que podemos aplicar, por ejemplo, para casos, por ejemplo, astrofísicos, como lo es agujeros negros, ya por las interacciones gravitacionales suficientemente grandes, o los posibles o enigmáticos agujeros que, por ejemplo, se hayan creado, digamos, en las primeras etapas del universo, ¿no? De alguna forma en esos agujeros primordiales que les llaman. Entonces, pues vale, tendríamos por aquí entre las noticas que tengo aquí,
Tenemos que la contribución del campo escalar phi en el lado derecho de aquí, bueno, de la ecuación de la general, que sería esta, ¿vale? La contribución del campo escalar phi en el lado derecho de esta ecuación es usualmente escrita como un fluido cósmico, ¿vale? O sea que aparte de la contribución material que nosotros ya tenemos de la materia bariónica, pues también este pedazo de aquí, que sería de alguna forma un tensor energía-momento efectivo, si lo quieren llamar así, hace parte o describe de alguna forma lo que sería un fluido cósmico. ¿Ok? No se puede asignar a priori una ecuación de estado em, constante para este phi fluido, ya que phi es una variable dinámica y su ecuación de estado efectiva depende del tiempo, pues ya que justamente es una de las condiciones que habíamos mencionado desde el inicio, ¿no? Para hacer estos desarrollos, y es que phi va a depender exclusivamente del tiempo y no de las coordenadas espaciales. En la práctica se prescribe una forma del potencial B de phi, ese B de phi que tanto ha jugado un papel importante dentro de este desarrollo, como les comentaba, juega un papel relacionado con la constante cosmológica, con la expansión, pero ese B de phi se puede seleccionar pues por ustedes directamente y empezar a analizar cuál es el comportamiento del mismo, ¿sí? Pero sin tener de alguna forma una relevancia digamos, exacta. O sea, realmente podemos jugar con estos tipos de potenciales que nosotros queramos introducir y ver cómo se comportan estas ecuaciones, ¿no? Em, ok, desde el punto de vista conceptual, phi debe considerarse como parte del campo gravitacional y no como una forma de materia. Em, ¿Qué más tengo por aquí? A ver, tengo por aquí también que la interpretación de phi como un campo mediador adicional disfraza una interpretación forzada de las ecuaciones de campo de Brans-Dicke como ecuaciones de Einstein efectivas, mientras que en realidad son ecuaciones de campo diferentes de una teoría que no es la relatividad general. Entonces, digamos aquí lo que estamos haciendo referencia es que efectivamente recordemos que el inicio, la génesis de este modelo de Brans-Dicke es tomar a la constante de la gravitación universal como un parámetro variable, ¿no? Por eso no ha aparecido dentro de todas estas ecuaciones. Entonces, pues lo que podríamos pensar sería que ese phi podría servir como intermediador, como lo mencioné hace un momento, como un mediador entre la interacción gravitacional y pues las ecuaciones de Einstein clásicas, ¿no? Pero pues realmente lo que estamos aquí tomando es un marco teórico completamente diferente en el marco de Jordan, por eso lo mencionaba yo al inicio cuando empecé a trabajar Brans-Dicke. Entonces el marco de Jordan simplemente es dejarlo explícito sin hacer ningún tipo de transformación conforme para llegar a un modelamiento einsteiniano, digamos, de la relatividad general, ¿no? Sino que lo estamos dejando tal cual explícitamente. Y pues aquí lo que tenemos es simplemente una condición particular de lo que sería la constante relacionada con este campo escalar. ¿Ok? ¿Y qué más tengo por aquí? ¿Vale? Aquí hay una parte, tal vez una notica importante, bien interesante, y es que tiene que ver con que se suele enfatizar que la razón de tiempo variable de la G, o sea, la razón de cambio de G, la razón de cambio, la razón de cambio de G deberá ser muy baja, deberá ser muy baja. Deberá ser muy baja del orden de aproximadamente 10 a la menos 10 o menos en un año. ¿Listo? Es por eso que G puede ser tenido prácticamente como una constante, ¿vale? Y la posibilidad de la dependencia temporal puede ser significativa solo cuando se considera esta sobre escalas de tiempo cosmológicas, ¿no? Entonces, eso lo voy a anotar, pero lo voy a anotar escrito más bien. Entonces, mmm, es por eso que G puede ser tenido prácticamente em, como una constante. La posibilidad
la posibilidad de la dependencia temporal puede ser significativa solo cuando se considera esta sobre escalas de tiempo cosmológicas. Entonces, fíjense, pues la tasa de alguna forma de esa disminución o esa proporción que tenemos de la constante cosmológica G en este marco de la teoría de Brans-Dicke, de alguna forma que cambia 10 a la menos 10 de sus elementos numéricos en un año aproximadamente, ¿no? Y eso pues es realmente muy bajo para y además para el orden el cual tiene de alguna forma este valor de constante cosmológica que recordemos que va más o menos del orden de 10 a la menos 11, es una constante realmente bastante pequeña y pues que cambie de alguna forma solamente un factor de 10 a la menos 10 en un año, pues eso lo hace realmente bastante insignificante pues para la época, digamos que nosotros pues estamos viviendo, ¿no? Podemos pensar de alguna forma que en estos cuantos años realmente lo que ha modificado ha sido poco la constante cosmológica. Por eso, de alguna forma, perdón, la constante de la gravitación universal. Por eso, el énfasis importante en escalas de tiempo cosmológicas, y es que pues a escalas de tiempo cosmológicas no necesariamente se tuvo que haber cumplido eso, sino que de hecho la evolución del mismo sí que va a tener una relevancia en ese marco de tiempo nuevo, ¿no? Entonces, esa es una de las particularidades interesantes que existen de alguna forma en este marco, o sea, para la época actual, digamos que podemos considerar a la G como una constante particularmente, pero en épocas tempranas sí que de hecho este modelo de Brans-Dicke se cumpliría bastante bien, de hecho, dentro de todo este marco pues de la inflación para explicar el universo temprano, ¿no? Entonces por eso, digamos, de alguna forma la repercusión tan grande que tiene. Ok, entonces esto hasta aquí, hasta el modelo Brans-Dicke, sería más o menos los años, estaríamos hablando más o menos de los años 1960 a los 70s, 80s también, eh, donde tenemos entonces unos marcos teóricos completamente nuevos que acabamos de construir para las teorías de gravedad modificada y que de hecho sirven y aún se siguen trabajando, ya que se ha encontrado cierto interés sobre ellas cuando queremos llegar a las proximidades de teorías de unificación. Y aparte de eso, digamos que dentro de estos marcos de tiempo, inclusive algunos antes más también, empezaron a aparecer pues de alguna forma otros modelos también, en principio totalmente independientes, como el que yo les comentaba el día de ayer, por ejemplo como el modelo de altas dimensiones. Entonces cuando incluimos modelos de altas dimensiones, por ejemplo del que voy a realizar en la segunda parte del curso, el modelo de Kaluza-Klein, entonces el modelo de Kaluza-Klein lo que vamos a verificar justamente es que cuando agregamos más dimensiones a todo este marco teórico de la relatividad general, van a empezar a anclarse y que van a aparecer naturalmente, que es algo bien, bien interesante y bien curioso, cómo empieza, por ejemplo, a aparecer todo este marco que encontramos en la teoría de Brans-Dicke, todo esto que hicimos nosotros en la teoría de Brans-Dicke partiendo de la acción de Brans-Dicke que propusieron ellos, bajo la sustentación que les comenté, pero todo este marco teórico de la teoría de escalar tensorial que acabamos de construir nace por el hecho de considerar una quinta dimensión bajo ciertas características que voy a analizar allá en esa parte. Entonces es algo muy interesante como estas teorías que en principio empiezan a aparecer independientes de gravedad modificada, empiezan posteriormente a anclarse cuando se empieza a hacer el análisis correcto y pues para tratar justamente de interpretar esos tipos de comportamientos de la dinámica, ya sea desde un punto de vista cosmológico o cuántico, o de la etapa actual del universo, ¿no? Entonces, fíjense, pues esto realmente lo que nos ha forjado aquí en todo lo que hicimos, pues a lo largo de este curso, pues ha sido unas bases, creo yo, de alguna forma teóricas, pues para saber cómo abordar también y cómo deducir esos tipos de interpretaciones, ya que usualmente dentro de esos libros de texto, bibliografías, ya sean libros o en artículos, usualmente se pasan por alto, pues de alguna forma, todos estos desarrollos matemáticos que pues no son tan triviales para cualquier persona que por primera vez se va a adjuntar en estos tipos de modelos, ¿no? Entonces, pues todo este camino ha sido para construir justamente cada uno de estos diferentes tipos de modelos de gravedad modificada que existen. Uno de los más famosos, varios de los famosos que existen y representativos dentro de la cosmología actual, que aún se sigue trabajando, que aún hay mucho por hacer. Y pues creo que ha tenido las herramientas ya necesarias para que podamos empezar ya a trabajar sobre realmente temas, estos temas realmente que no son pues evidentemente no son de pregrado, sino que realmente son temas que ya vienen desarrollados por
por formalismos ya mucho más avanzados como de maestrías o doctorados, inclusive postdoctorados. Entonces, ya con estas bases teóricas pues ya es suficiente como para empezar a trabajar pues de manera de alguna forma independiente o en conjunto en las investigaciones que ustedes quieran hacer, al menos ya teniendo esta base introductoria de estos marcos teóricos. Y pues realmente lo que se puede hacer aún es mucho con respecto al tema. Ahora, con respecto a la carpeta de Google Drive, hay varios documentos, justamente artículos que yo les monté, y bibliografía también de teorías escalares tensoriales y entre otras, para que ustedes puedan seguir revisando esta información, verificando un poco más acerca de las investigaciones que hacen allí. Pues que justamente ya es el lado netamente autónomo que ustedes pues pueden revisar directamente desde la parte de los artículos y ustedes van a encontrar, se van a topar en varias ocasiones con varias de las ecuaciones que acabamos de deducir nosotros acá y entonces ya va a ser un poco más claro para ustedes cuál es el desenlace y el contexto de todo eso que están comentando allí, ¿vale? Mm, entonces, esa sería de alguna forma pues la información que yo les he proporcionado hasta ahora en el curso, ¿vale? Entonces, pues creo que va a ser un stop aquí y pregunto entonces si existen preguntas, eh, pues hasta ahora, ¿no? Ah, ok, por aquí ya hay una. La propuesta de Roger Penrose de cosmología cíclica conforme tiene que ver con algo de estas teorías, pues un modelo cosmológico diferente. Sí, de hecho sí tiene que ver, o sea, de alguna forma es que cuando en las épocas más o menos de los 60 70 empiezan a darse tanta importancia a esos modelos de gravedad modificada, de alguna forma se empieza a, digamos, a hacer uso de cada una de las herramientas que nosotros hemos expuesto aquí en este curso. Entonces, digamos que Roger Penrose también, que es uno de los contemporáneos a Hawking, también que alude de alguna forma a una interpretación cuántica de la cosmología. Pues de alguna forma esta introducción que él utiliza bajo transformaciones conformes y demás para trabajar sus propios modelos, hacen uso de todo lo que estamos nosotros viendo también. Entonces, de alguna forma también tiene que ver con estas teorías, claro que sí. De hecho Roger Penrose, ya que este tipo era matemático, él hace uso formal justamente de muchas de las derivaciones aquí que hacemos nosotros desde el punto de vista de la topología, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues sí existe una relevancia. Creo que inclusive Roger, si no estoy mal, creo que fue Roger Penrose también, si no estoy mal, si mal no recuerdo, que también formula una teoría, creo que se llama como tuisores, ¿no? Los tuisores, algo así creo que se escribe, tuisores. Y que tiene que ver como unos aparatos matemáticos bien interesantes también que van acoplados de alguna forma con estos tipos de modelos, pero que van un poquito más allá, digamos, de alguna forma, o ya, digamos, ampliando un poco más algunos conceptos, tanto de variable compleja, si no mal recuerdo, y otros temas demás, para explicar también de alguna forma esos estados cuánticos, ¿no? Que involucran también el otro punto de vista, pues ya que nosotros estuvimos aquí trabajando fue un punto de vista relativista más que cuántico, ¿no? Ya si entráramos obviamente en relación a la parte cuántica, pues tendríamos que empezar a incluir algunos otros elementos, características importantes de la cuántica que ya la podemos conocer y eso nos podría proporcionar herramientas también para afrontarlo ya con la relatividad, ¿no? Pero inclusive, aún así, con estos tipos de teorías que estuvimos viendo, por ejemplo, como la de quintesencia y Brans-Dicke y demás, se basan también sobre esquemas cuánticos, ¿no? Porque por eso yo les mencionaba que, por ejemplo, el tipo de formulación que tiene el quintesencia, que es un tipo de formulación, por ejemplo, de tipo de campo escalar de Klein-Gordon. Ese tipo de campo escalar de Klein-Gordon sirve allá en mecánica cuántica muy bien para escribir partículas bosónicas, ¿no? Entonces, eso mismo que estamos utilizando allá en cuántica de partículas bosónicas lo estamos replicando, pero a escala cosmológica con los campos escalares de quintesencia, ¿no? Y que son los que me replican ese comportamiento, justamente la expansión del universo. Entonces, fíjense que las matemáticas que estamos utilizando tanto allá como acá, pues tienen una sintonía, ¿no? O sea, no están pues, del todo separadas. Entonces, sí también pues existe esa relación, ¿no? Ok, ok, existen otras preguntas, hay otras preguntas, dudas, inquietudes, ¿qué tal les pareció el curso? ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que por un momentito, mientras tanto las preguntas, yo creo que a la grabación sí voy a colocarle stop aquí, para que ya que quede condensada entonces toda la información y toda la información ya aparte que voy a dar del otro curso, pues ya se las doy directamente a ustedes, ¿listo? Entonces, pues nada, agradezco entonces a las personas que vieron y pues aquí los videos. Espero haya sido útil para ustedes y pues ojalá de verdad de corazón espero verlos entonces en la segunda parte de el curso, ¿vale? Gracias.